Buenas noches, arrancamos otra edición de Gustavo Recalde de entrevista en este nuevo horario, nuevo día, noche de domingo. Siempre explico yo que los domingos de noche son el espacio perfecto para hablar de política. 20 horas puntualmente en todo el territorio nacional, 23 grados de temperatura. Bueno, tuvimos que mover al domingo Gustavo Recalde entrevista porque la gente ya debe saber. De hecho, ellos dicen, ¿verdad? Están intentando convencerme que es el programa más visto del país. Creo que este es el más visto, pero vamos a darle el beneficio al repasador. Y como nos coincide el horario, tuvimos que mover a los domingos a la noche. Así que en este espacio, antes de Cara o Cruz, vamos a estar todos los domingos llevando entrevistas donde, por sobre todo, intentamos hablar de la realidad nacional. Hoy me acompaña Lea Jiménez, ella fue ministra de Hacienda. Estaba mirando esta mañana, revisando mis papeles. Tuvieron que pasar 120 ministros hombres para que por fin llegue una mujer al frente del Ministerio de Hacienda. ¿Cómo estás, Lea? Increíble. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Un gusto saludarte, Gustavo, saludar a toda la audiencia. Realmente un placer estar acá contigo hoy. Primera vez que me invitas a tu programa, pero bueno, estoy acá feliz de conocer este espacio. Vos sabés que, de hecho, la técnica digamos, la premisa es no repetir invitados, ¿verdad? Ah, muy bien. Hasta que se nos agoten los invitados. Para que no se aburra también la gente. Vamos a repetir el círculo de vuelta, ¿verdad? Mira, 41 años. 41 años. Mañana. No, todavía 40 hoy. Mañana cumple 41 años. Sí. Ah, mira, ya te adelantamos la felicitación entonces. La edad con las mujeres a los efectos profesionales, ¿verdad? No se le pregunta la edad, pero más que nada por resaltar la gran cantidad de jóvenes que llegaron muy alto en el Ministerio de Hacienda. Sí. Eso es muy importante. Sí, realmente es un ministerio al cual yo admiro muchísimo y todos los paraguayos tenemos que sentirnos orgullosos realmente del trabajo que viene haciendo este ministerio. En lo que respecta a la construcción institucional realmente de un pilar fundamental que es justamente el manejo de las finanzas públicas. Y en ese sentido sí vimos un avance importante. Yo me siento tremendamente orgullosa de haber sido parte del equipo. Yo nunca digo liderando, cierto, pero realmente parte de un equipo de profesionales de primera línea. ¿Y cómo se dio tu llegada al ministerio primero y después acceder al cargo de ministra? Buena pregunta. Yo estaba regresando de Washington, estaba trabajando con el Banco Mundial en ese momento, apoyando justamente a la Dirección de Política Macrofiscal del Ministerio de Hacienda. Estamos mirando cuestiones tributarias, analizando un poco la parte tributaria. Y entendiendo también el impacto que tiene la política tributaria en lo que es la desigualdad y la pobreza. Entonces, entendiendo esa dinámica ahí, trabajando en un aspecto técnico. Y finalmente pasaron mi CV hacia arriba. Realmente parece un poco increíble, ¿verdad? Porque yo no conocía a nadie, ni a Santiago, ni al viceministro que estaba en ese momento, Dani Correa. Y finalmente conversé con ellos. Fue una entrevista así muy profesional, como una entrevista normal de trabajo. Y después me llamaron finalmente para el cargo de viceministra. Entré como viceministra primero también, si podés creer, fui la primera viceministra de Economía. Dos marcas ahí, ¿verdad? Realmente increíble. Y recuerdo cuando salía de Hacienda, no voy a contar quién, pero me dijeron cuando vos entraste al viceministerio, acá entre los muchachos, apostamos de que no ibas a durar una semana acá, dijeron. Y después al final terminé quedándome bastante, ¿verdad? Y realmente un equipo de gente maravillosa dentro. ¿Cuánto tiempo te quedaste en el cargo? Y me quedé, bueno, más o menos 1 año y medio en el viceministerio y después 1 año y medio, un poquito más o menos, entre 3 años en todo el periodo ahí. Vos sabés que a mí me sorprende cómo nosotros como país adquirimos la capacidad de blindar, salvo 2 o 3 ministros políticos que tuvimos también en las últimas décadas, pero igual también respetaban la premisa de que lo económico tiene que ir por fuera de lo político. Totalmente. Porque es un ministerio que si vos le entregás a la voluntad política nos puede ir muy mal como país. Y sin embargo parece que ahí sí se respeta la carrera. Varios de los que están hoy también hicieron camino, incluso más que vos, ¿verdad? Porque son, el caso de Uruguay que está de los casi de los 16 años, creo, ¿verdad? No, hay gente que está ahí muchísimos años y eso hace justamente a la fortaleza institucional, ¿verdad? Yo creo que cuando miramos a lo que es la trayectoria del Ministerio de Hacienda, gobierno tras gobierno, ministro tras ministro, realmente supo respetar esa institucionalidad y supo seguir construyendo. No es que venía un nuevo ministro y deshacía lo que se hizo antes y se volvía, eso es justamente muy dañino. Hay que mirar lo que está funcionando y seguir construyendo sobre eso. Y eso se pudo dar ahí, no solamente desde el punto de las decisiones de política económica, sino también desde el punto de vista de mirar a esas personas que están ahí, hacer inversión en capital humano. También en el Banco Central, y un enfoque justamente es en el enfoque en la carrera del profesional, ¿verdad? Entonces ese enfoque de carrera justamente
hace que el compromiso de estos funcionarios sea muy, muy, muy fuerte con la institución y con los objetivos que se fija esa institución. Pero Realmente, llaman los políticos, Lea, cuando vos claro sos que ministra. sí. Hay que decir cuestiones importantes, hay que hacer ampliaciones presupuestarias, Por hay que supuesto. recortar algo sensible para poner algo que tal vez sea un privilegio. ¿Llaman los políticos? Por supuesto, todo el tiempo ese es nuestro rol también, ¿verdad? Un ministro de Hacienda no puede esconderse de los políticos. Justamente nosotros somos como el intermedio, digamos, los ministros entre la parte técnica, el cuerpo técnico que está trabajando en el día a día en las cuestiones técnicas y definiendo política pública, ¿verdad? Que al final de cuentas es siempre política. Entonces, eventualmente hacemos de nexo de alguna manera con la parte política y se trabaja y se tiene que conversar y no siempre se está de acuerdo, ¿verdad? Y a veces hay que decir que no. Claro, a veces el sí. ministro de Hacienda o la ministra de Hacienda es el más odiado, digamos, porque toda decisión que vos tomes, siempre va a haber alguien que esté descontento con esa decisión. ¿La decisión que más te tomó tomar? Hubieron muchas decisiones difíciles, ¿verdad? Creo que en ese momento se había dado el tema de los campesinos que se habían levantado y había un reclamo muy válido que hacían en ese momento. Era un tema de la reestructuración de las deudas, o más bien ellos querían la condonación de esas deudas, pero esa condonación implicaba realmente la ley que se planteaba en ese momento implicaba un agujero fiscal demasiado grande, era una ley demasiado peligrosa como se planteó originalmente, y ahí tomó mucho trabajo realmente, mucho diálogo y convencimiento a diferentes niveles, como para poder arribar a una solución en ese contexto. Después también se habló del tema cuando surge siempre se empieza a hablar otra vez, vamos a poner impuestos a la soja y poner impuestos a no sé qué. Bueno, cada vez que se habla de eso hay que ser muy responsable al respecto de las implicancias cuando económicas. Vos te ocupaste el cargo, Lea, y hoy ves que se aplica un subsidio para controlar el precio del combustible, ¿qué opinas? Yo creo que lamentablemente se tuvo que llevar a la aprobación esa ley. Esa ley me parece que no es buena para nosotros, no sienta un buen precedente. Entiendo que se trata de una suerte de parche para, llegamos a la sala de emergencia y tuvimos que aplicar ahí una medicina que no es la mejor, va a tener efectos colaterales, va a dejar secuelas. Eso. Es un cáncer, le estamos dando geniolito. Y yo creo que exactamente, no soluciona realmente ningún problema, pero digamos que aparentemente sirvió para desactivar una bomba, vamos a llamarlo así. Pero realmente lo que tiene que, o sea, esto nos costó, este parchecito nos costó $100 millones, ¿verdad? Y esperemos que eso sea todo. Y todavía no queda claro hacia dónde exactamente se va a dirigir esos $100 millones. Se supone, los subsidios nunca son, no voy a decir nunca, la gran parte de las veces no son buenos, pero hay situaciones en las que sí los usamos. Por ejemplo, cuando hablamos de subsidios focalizados, por ejemplo, el subsidio al transporte es importante porque sabemos a quién está llegando eso. El subsidio cuando hablamos de transferencias condicionadas, ¿verdad? El Tecoporá y otras transferencias que existen, son buenas en el sentido de que sabemos a quiénes están llegando y sabemos qué funciones están cumpliendo esas transferencias, ¿verdad? Tienen un propósito y tienen un grupo objetivo. Pero cuando vos haces un subsidio y no es claro exactamente a dónde va, quién se beneficia o es un subsidio demasiado amplio, realmente eso tiene que levantar cuando el Estado dice vamos a poner plata nosotros, que Petropar pierda hasta 30% entre su precio de preferencia y su costo, pero le vamos a subsidiar solo a las estaciones Petropar, que son casi 300, 228 creo, y 6 nomás son del Estado realmente, el resto son de privados. Y vos no le subsidiás al resto de los privados. Y este resto dice, nos están discriminando, nos están jugando a que Petropar crezca con su emblema y nosotros vayamos para abajo. ¿Hay discriminación allí? Yo creo que hay muchas cosas que están mal con esa ley. Algunos hablan incluso de que no es constitucional porque está interviniendo de una manera muy extraña en un mercado. Yo creo que lo que tenemos que hacer en este momento es analizar cuáles son realmente las soluciones en las que tenemos que trabajar para adelante. Generar un fondo de estabilidad es un concepto interesante. Se hicieron propuestas en el pasado, ¿verdad? Pero todavía no estamos en un estadio como para llevar adelante. No vimos todavía una propuesta bien concreta en ese sentido. Sí hay países que han implementado fondos de estabilidad fiscal, de estabilización fiscal, ¿verdad? Que son fondos que justamente te permiten suavizar los choques.
choques. Cuando viene un momento, digamos, Claro. años de vacas flacas, vos aprovechás ese fondo que viniste construyendo y que ya te alimentaste, digamos, con recursos que te sobraron en algún momento, ahorros que generaste y que estás, digamos, administrando bien y gestionando bien y invirtiendo como para que no pierda valor, y eventualmente cuando hay necesidad se usan esos fondos para suavizar Claro. esos choques, ¿verdad? Que hubiese sido súper interesante en el contexto del COVID y de la pandemia y todo lo demás tener algo así. Eso lo han hecho otros países, pero requiere de mucha madurez, mucha transparencia, una buena gestión de esos fondos, una buena administración financiera de los fondos, ¿verdad? Porque finalmente no querés que esté otra vez otro fondo Claro. sentado Sí, perdiendo sí. valor, ¿verdad? La pandemia nos quitó el molde fiscal que veníamos construyendo, de los límites que nos pusimos como país, que veníamos respetando, y después llega la pandemia y como el primer gran crédito ya nos quitó el molde, ¿verdad? Sí, definitivamente se rompió todo, digamos, todo lo que era la ley de responsabilidad fiscal, nos salimos del molde, digamos, pero se podría decir que en ese contexto, o sea, lo que se avisoraba en ese momento, tal vez fue una decisión necesaria lo de hacer ese préstamo. Ahora, hay que entender exactamente, se tiene que rendir cuentas, digamos, de a dónde fueron esos 1.600 millones que se prestaron. También se tiene que rendir cuentas de por qué, porque en ese momento se hablaba, incluso se hablaba cuando se habló de la reforma tributaria, ya se empezó a hablar de la necesidad urgente de hacer cambios en lo que respecta a la calidad del gasto. Claro, y eso no son que la temas discusión menores, de siempre, ¿verdad? son temas muy importantes porque finalmente es por ahí donde se escapa toda la plata, es el saco roto del Estado, ¿verdad? Entonces la promesa era, vamos a trabajar en la reforma tributaria, pero vamos a cambio de mostrar realmente seriedad en el manejo de la cosa pública. No se hizo. De alguna manera se aprobó esa ley y mira que la de la pandemia reforma era la tributaria. oportunidad, ¿verdad? Porque Y legitimaba después, un poco la intención de achicar el Estado. dio un espacio excelente para hacer los cambios necesarios, y otra vez para poder, tal vez si no estaban listas las reformas, bueno, en ese momento ya estaban listas estas reformas, por lo menos del cambio, ¿cómo se dice? La reforma de servicio civil y la reforma de compras públicas, que es realmente el abastecimiento público, porque es mucho más allá de compras. El de centralizar el sistema. UOC. Es de comprar desde una misma unidad, decís, ¿verdad? Exactamente. Hoy tenemos, no sé si son 400 o 600, siempre me estoy olvidando el número, pero son más o menos 600 o 500, ponerle para hacer un promedio ahí, de UOC que están repartidas por todo el Estado, donde cada una de esas tiene un poder de decisión, realmente se corta sola de alguna manera. Y al comprar de manera aislada, compra más caro. Compra más caro, desaparece ¿cómo se llama? El poder de negociación, digamos, que tiene que tener el Estado para negociar mejores precios o mejores productos o mejor calidad. Pero hay múltiples aspectos que toca esta ley que son muy importantes, que va más allá de solamente el precio, ¿verdad? Más allá, a veces hay que pagar más si es que eso va a implicar que el producto realmente sea de mayor calidad. No vas a comprar solamente lo barato, vas a comprar lo que realmente es importante comprar en ese momento para solucionar el problema específico que se tenga. Entonces esto da espacio para diferentes situaciones, pero también corta cuestiones como, por ejemplo, hoy no existe un registro de empresas proveedoras del Estado que te permita dar seguimiento adecuado, no solamente del nombre de una empresa en particular, el listado de empresas, sino también quiénes son los dueños de las empresas. Entonces, para evitar una situación, por ejemplo, como que, digamos que yo soy una entidad pública, estoy haciendo un llamado para alimento escolar. Vos te presentás, sos una empresa fantasma, no somos una, pero digamos que sos, exacto, una empresa de maletín, que venís y decís, la mejor oferta, ganaste, ¿verdad? Luego llevaste ya un toque de plata, después te desapareciste, no entregaste los alimentos, y yo digo, bueno, vamos a sancionar a esta empresa que ya no puede ser proveedora al Estado. Ok, te das la vuelta vos, abrís una nueva empresa y volvés a hacer el mismo juego, porque realmente no estamos dando seguimiento a quiénes son los dueños, digamos, o los que hacen, los que están detrás. Decirle, lea a los ministros, a los intendentes, a los directores de ente, no vas a tener más UOC. Vamos a comprar el Estado central y es como quitarle el corazón, como quitarle el pulmón a ellos. No va a significar que no va a haber UOC, simplemente va a haber un poco más de orden, un poco más de transparencia y un poco más de claridad, y también se va a aprovechar, o sea, el intendente que quiere hacer las cosas bien tiene que estar de acuerdo con esto. Claro. ¿Verdad? El que quiere realmente comprar y maximizar el uso de los recursos de su entidad o de su gobernación o de su municipalidad, tiene que estar de acuerdo. El senador Sergio Godoy planteó hace un par de días cómo salía esta crisis de los combustibles, achicar Ministerio de la Niñez, Desarrollo Social y MITIC, que muchos lo tomaron como hacer desaparecer. En realidad es devolverle el rango de secretaría, porque cuando le subimos al rango de ministerio, eso implicó tener más directores, más jefes de departamento, Yajapá Consultoría. Nos perdemos en eso. ¿Estás de acuerdo con esa propuesta? Yo creo que debe realmente de abordarse ese tema
de manera mucho más sistemática y más amplia. Existe ya un análisis de la estructura del Estado, se dice, ¿verdad? Hay instituciones realmente que deberían ser instituciones rectoras, Sí. otras instituciones que deben ser instituciones que operativizan, digamos, la política pública, etcétera, ¿verdad? Tienen roles específicos. Hoy está todo mezclado, entreliado a instituciones doquier, digamos, por todos lados, pero muchas de ellas ni siquiera cuentan con presupuesto Claro. o capacidades o lo que sea, ¿verdad? Entonces realmente hay que repensar eso, hay Te instituciones puedo que hay que contar un ordenar. caso que ¿Sí? tocamos acá antes al aire y Sí. tenía un gilet a mano y me cortaba la vena, ¿verdad? Bienestar animal. Tiene 23 funcionarios, 20 son directores. Tiene 3 operativos que son prestados. Nos vamos todos en eso, nos vamos en sueldo de director, en sueldo de jefe. Estoy de acuerdo Es de una que locura. hay mucha ineficiencia y hay muchas instituciones que deben de convergerse, pero hay que pensar, yo no estoy segura de que esos recortes que se proponían van a realmente generar 40 millones de dólares. que es lo que dijo Sergio. Mucho de 40 millones de dólares, ¿verdad? Pero tal vez hacer un análisis más profundo y hacer un planteamiento más amplio puede ser muy interesante. No es muy interesante, es necesario. Claro. Es necesario. Sí, Hay tal vez no instituciones tenga que el tienen que impacto. converger y hay instituciones que tienen que desaparecer. Sí. Yo coincido contigo, tal vez no genera el impacto que uno se espera tenga, Sí. pero sí creo en los simbolismos. Sí. Y te voy a poner el ejemplo de lo que hace la bancada de nuestro Colorado, un diputado que dice, nosotros no vamos a recibir mal cupo de combustible. Y es así en el despilfarro general, pero es un simbolismo. No, yo creo que un O sea, simbolismo, es una señal yo creo que es una señal importante. Ahora, hay señales importantes que hay que dar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo estaba en el Ministerio de Hacienda, habíamos recortado los almuerzos para quien sea, no había ningún tipo de bocadito, no había nada, y después me retaban a veces porque, ¿qué pasa? Acá no se sirve nada, ¿verdad? En las reuniones, qué sé yo, bueno, así tiene que ser. Esos son simbolismos importantes, Sí. ¿verdad? Porque vía una señal, no tenemos por qué nosotros tener ningún tipo de beneficio especial. Ahora, tenemos que hacer eso, pero también tenemos que hacer lo que va a impactar Claro, realmente no, de manera claro, claro, fuerte desde el punto de vista presupuestario, porque eso finalmente Sí. es la O si no, práctica. estamos vendiendo humo. O si no, estamos vendiendo algo interesante que me Sí. parece es importante enviar esas señales claras. Es cierto, también Hacer el cupo de esto combustible mientras hace vemos años el que... impacto grande, ¿verdad? Exactamente, se viene hablando de recorte del cupo de combustible y creo que es importante hacer eso, pero hacer realmente también lo otro, que es los cambios estructurales que necesita el Estado como para reordenarse. Eso es importante. Vos fuiste ministra de Hacienda, cuando ustedes entregaron el gobierno, a lo mejor el número creció, no sé si bajó. ¿Cuántos funcionarios tenía el Estado central? Es más o menos lo mismo, bueno, un poquito más ahora, después de la pandemia subió el gasto rígido Pero estamos en cuánto más o menos. Estamos en 200, 300 mil más o menos, 300 mil más o menos. Sí. ¿Y con cuántos menos puede funcionar el Estado paraguayo, vos crees? No sé si es necesariamente una cuestión de cuántos menos, es lo que hay que analizar es cómo estamos aprovechando ese capital humano de funcionarios que están por ahí, ¿verdad? Creo que hace falta un ordenamiento de eso. Organizar. Y organizar, Sí, reorganizar. pero A veces claro. falta en algún lugar y a veces sobra en otros lugares. Pero Lea, así como hay funcionarios brillantes, porque hay que decir, Sí. y lo hay en todos lados, ¿verdad? Porque a veces satanizamos el Congreso, satanizamos el Poder Judicial. En el Congreso hay funcionarios brillantes. Hay en todos lados. No en todos podría lados, funcionar sí. luego el Congreso sin ellos, ¿verdad? En el Poder Judicial, en los ministerios hay gente muy notable, Sí. en las instituciones, pero también hay gente que no sirve para nada, Lea. O sea, más allá de que vos le digas, vas a pasar del pasillo o del freezer a esta tarea, hay gente que no sirve para nada, o sea, hay gente que hay que sacar. Sí, yo creo que hay mucha experiencia en otros países de lo que se puede hacer para poder lidiar con esa Sí. situación. Esto es parte de un proceso también evolutivo de un Estado que tenía ciertas características y en el cual estamos trabajando como para mejorarlo, ¿verdad? Pero finalmente estás lidiando con un montón de personas, seres humanos que tal vez de repente algunas funciones van desapareciendo también Claro, a medida claro, que totalmente. la tecnología, por ejemplo, puede empezar a reemplazar a ciertas funciones. Eso se va a dar naturalmente, no es que lo diga yo, es simplemente un proceso evolutivo que se da. Entonces, teniendo un entendimiento de esos cambios que se van a dar, un tema muy importante, que es donde estamos perdiendo una oportunidad única, es en el ámbito de educación. Ahí sabíamos ya hace 4 años atrás que iban a jubilarse aproximadamente 40% de los docentes. Sí, lo que le pasó a PETA. Y esto Se quedó un día debía sin docente. realmente de planearse anticipadamente, ¿verdad? Es una oportunidad única de ir transformando también ese sistema educativo que hoy necesita modernizarse. No se previó el recambio y se quedaron... No se previó,
sé que Sin profesores casi 5 meses. no exactamente, no solamente eso, sino que además perdiste una oportunidad de hacer cambios interesantes en un ministerio tan importante y tan clave, ¿verdad?, para la educación Sí. y para el desarrollo del país. Sí. ¿Quieres ser senadora? Sí. ¿Por qué Honor Colorado? ¿Sabes por qué te pregunto? Sé que sos colorada, de hecho, por eso vas a pugnar en la interna colorada, pero ves que la gente que llega a los cargos como vos llegaste y dice, yo me voy a ir por fuera. Después se van y se chocan y dicen, no, al final el Partido Liberal de Colorado nomás son la alternativa porque el bagaje que tienen te permiten llegar a los grandes puestos de poder, pero la gente lo intenta siempre primero por fuera. Dice, voy a ser independiente. ¿Por qué Honor Colorado? Yo cuando estaba ya trabajando en el gobierno del presidente Cartes, yo ya era parte de ese equipo, ¿verdad? Yo conocía a ese equipo, conocí su forma de trabajo. Yo cuando regresé a Paraguay no estaba afiliada a ningún partido. La primera persona por la cual voté fue el presidente Cartes, lo hice desde Washington. Ah, mira, voto en el extranjero. Sí, exactamente. Aproveché justamente esa enmienda que se dio en ese momento para poder votar desde afuera y después volví porque justamente era ese gobierno el que empezó a mostrar señales claras de cambios importantes que se estaban dando desde el punto de vista del manejo del Estado, que finalmente es tremendamente importante, y el manejo de las instituciones también, que es tremendamente importante para el avance a mayor velocidad de nuestro país, que es lo que necesitamos, ¿verdad? Y ahí yo, como te conté, entré así, no fue una cuestión planeada, nada, pero se dio esa situación por cuestiones de los caminos de la vida, vamos a decirle. Pero finalmente empecé a trabajar con un equipo de gente que me pareció realmente gente comprometida, con una visión clara al respecto de hacia dónde necesitamos llegar y qué necesitamos hacer. Y algo que me impactó positivamente muy bien fue justamente la capacidad de armar un equipo con una visión y ese trabajo en equipo, donde finalmente vos entendés cuál es el norte, entendés lo que hay que hacer, entendés que hay ciertos valores que se respetan, ¿verdad? Y estás trabajando en un proyecto conjunto, ¿verdad? Que finalmente debe ser un proyecto para servir mejor a la ciudadanía. Que a veces pueden tomar, yo digo, a veces me peleo con uno de ellos porque, en radio principalmente, porque a veces, o sea, pueden tomar una decisión equivocada o muy equivocada, pero se nota que hay un orden, se nota que hay un orden, equipo, hay una visión clara de lo que es el norte. Siempre hay equivocaciones, ¿verdad? Nadie es perfecto, ningún equipo de fútbol es perfecto, ¿verdad? A veces uno... Pero acá entre nosotros, se arrepiente de haberle salvado a Marito. Cuando hablas con ellos, digo... Tenía que decirlo. Sí, yo creo que ahí se tomó una decisión tal vez era lo menos peor, ¿verdad? Lo menos peor, para no desestabilizar al país en una coyuntura tan complicada. Lo último que querés es que en el medio de una pandemia y tantos desafíos que se fueron dando, queda descabezado. Pero ahí yo voy al equipo peruano, al ejemplo peruano. Al equipo peruano, digo, porque el martes jugamos contra Perú, ¿verdad? Sí, yo conozco muy bien el ejemplo peruano. ¿Cuántos presidentes cambió en los últimos 10 años? Muchísimos presidentes, Casi 10. Todos ellos creo que están ¿Perjudicó ahora la economía? Perjudicó tremendamente el desarrollo de Perú, la economía de Perú. Que venía muy bien. Que venía bastante bien, sí, venía bastante bien, pero eso desestabiliza totalmente, es como que te genera tanto movimiento de suelo que finalmente es muy difícil seguir construyendo políticas públicas, y creo que eso es lo que tenemos que tener mucha madurez en estos procesos democráticos, ¿verdad? Elegir realmente a personas capaces y no estar esperando, mira, se equivocó, vamos a sacarle acá y vamos a meter otro. O sea, eso es muy realmente de un país todavía que mira, y no estoy diciendo que no sea parte de un proceso democrático el tema del juicio político, es una herramienta. Pero tendría que ser, ustedes dicen, el último recurso. Es realmente el último recurso, y hay que entender también cuál es la alternativa en ese contexto. La alternativa era tal vez peor. De seguro peor. Pero ustedes hoy viendo todo lo que pasó después, cuando aquello era un gobierno incipiente, tenía creo que un año, poco menos de un año, pero hoy después de todo lo que se vio, tal vez, si ustedes pudieran ver allá toda la película que ocurrió después, tal vez era otra la decisión. Yo lo que siento mucho es que Santiago Peña no ganó en la última elección. ¿Y ahora va a ganar? Yo estoy segura que sí. ¿Le va a ganar Hugo Velázquez? Por supuesto que sí. ¿Por cuántos puntos le va a ganar? Por lo menos 10 puntos. 10 puntos. Se pusieron toditos de acuerdo porque vos sabés que le preguntas y toditos ¿sí? dicen lo mismo. ¿Y crees que Hugo Velázquez le va a apoyar a Santiago Peña después de la interna colorada?
Y no importa lo que haga Hugo Velázquez, lo que va a importar es lo que haga el Partido Colorado. Y yo creo que el Partido Colorado y los miembros del Partido Colorado son personas pensantes, saben bien lo que le conviene más al país y entienden también la importancia de ese abrazo republicano, Sí. ¿verdad? O sea que el abrazo del va a no haber, abrazo. incluso a pesar de Hugo Velázquez, ¿sí? Yo creo que a pesar de él va a haber un abrazo republicano. Bueno, vamos a hacer la primera pausa. Vi la pasada, se reunieron las precandidatas, las mujeres que van a ir al Senado, o sea, que van a intentar llegar al Senado por no Colorado. Y vi personas muy interesantes. Me crucé el otro día con la doctora Alicia Pucheta, le saludé, le hice saber, le dije, hay varios hombres que estaban preocupados en no Colorado porque van a tener que trabajar bastante para, digo por lo del voto, por lo del semidesbloqueo, que la gente va a poder elegir hacer su voto preferencial en la lista y bueno, eso probablemente pueda desordenar, ¿verdad? Entonces van a tener que trabajar bastante. Todos van a tener que trabajar, todos vamos a tener que trabajar bastante, sí. Bueno, 20:25, hacemos la primera pausa de esta noche y enseguida estamos de vuelta. Llegó a Mercotec la nueva Tulan G7 4x4, diseñada para resistir, creada para vivirla, financiación propia de Mercotec Automotores. Venía a probarla en todas nuestras sucursales. Atención personalizada al 0983-105-300 o seguirnos en redes sociales como Mercotec SAE y Fotón Paraguay Oficial. Fenomax, innovación en suplementos multivitamínicos, efervescente con calidad europea, tabletas efervescentes que favorecen la absorción de la vitamina de manera rápida y segura. Fórmulas únicas y exclusivas, apto para celíacos, diabéticos e intolerantes a la lactosa. Fenomax, experto en vitaminas y suplementos. Desde la cooperativa Colonias Unidas te presentamos la mejor hierba, la hierba Mate Colón Suave, donde la calidad es nuestra prioridad para brindarte una excelente hierba suave desde el primer mate. Hierba Mate Colón, mejor imposible, garantizada por la cooperativa Colonias Unidas. En el Sanatorio Santa Bárbara sabemos que la familia es todo porque la salud lo es todo. Somos especialistas en el cuidado de tu vida. Contá con nosotros para análisis clínicos, tomografías, cirugías, internaciones, terapia intensiva, especialidades médicas y odontología. Para más información, llamanos al 021-299-388. Vení a conocer nuestras instalaciones, consultar o hacerte tus estudios sobre la avenida Santísima Trinidad y Arquitecto Alejandro Ravisa, al costado de la Iglesia de Trinidad en Asunción. Sanatorio Santa Bárbara, calidad y calidez al servicio de la salud. La solución a tu vehículo la tiene Mercotec, repuesto para 4 ruedas de la línea japonesa y coreana, como así también repuesto para motos nacionales. Si te cansaste del mal funcionamiento, del ruido molestoso y por sobre todo la falta de honestidad para con tu vehículo, esta es la oportunidad de solución en un solo lugar. Lubricación, alineación, balanceo, mecánica ligera y lavado. Visita las tiendas y centros de servicio de Mercotec en kilómetro 5 y en 4 Mojones sobre la avenida Acceso Sur a metros del viaducto. Encontrarnos en Facebook e Instagram como Mercotec SAE. Bueno, estamos de vuelta, Lea. ¿Te molestó lo de Soledad Núñez? Digo que de un día para otro dijo Santiago Peña en figurita repetida. Y también dijo que, o sea, eligió ella el camino de lo que te decía hace rato, intentar llegar a un puesto alto en el poder de manera independiente. Yo creo que está súper bien esa ambición de ella de llegar a un puesto de poder. Tremendamente legítimo y lo respeto enormemente. No hay absolutamente nada de malo con esa intención o con lo que ella está haciendo. Sinceramente, le respeto mucho por eso. Lo que me parece que está mal es que ella salga a hablar mal de gente del equipo que trabajó con ella, que la apoyó, gente que se iba a emitir bonos soberanos para financiar justamente las casas de la Cenavitad para que ella pueda tener presupuesto. Gente que defendió su presupuesto, protegió eso para que ella pueda hacer su trabajo. Y un equipo que somos todos finalmente del movimiento que realmente se trabaja. Ustedes le apoyaron. Tanto la parte técnica como la parte política, ¿verdad? Entonces salir a decir este tipo de cosas como que me lavo las manos como Poncho Pilato, que yo no tal soy vez la intención sea desmarcarse, ¿verdad? Para decir... Yo creo que está bien desmarcarse, pero ella tiene también aceptar que fue parte de ese equipo y que recibió mucho apoyo. Eso hubiese sido mucho más elegante. Yo creo que si ella decía eso, ella iba a quedar mejor.
Yo creo que mucha gente le resultó mal Sí. que haya salido de esa forma, porque no era necesario, ¿verdad? Ella tiene una trayectoria profesional, ella puede justamente siendo una persona joven, fue a estudiar a Oxford, qué sé yo, ¿verdad? Todos los chiches. Entonces demostremos nosotros que hay formas de hacer política donde no hay necesidad realmente de insultar al otro, hacer quedar mal al otro para quedar uno bien. Ella va a quedar ¿Se bien habló sola. de eso en el seno del Colorado? ¿Se habló del tema, de la molestia? No, la verdad que no. No La se verdad habló. que no. Sí. No. En la oposición, ¿ella quiere ser candidata a la presidencia? Soledad. Entiendo O por lo que menos sí. quiere integrar la chapa, ¿verdad? En la oposición ya están Seba Villarejo, Payo Cuba, que es candidato siempre, ya lanzó el otro día, Katia González, Esperanza Martínez, Sixto Pereira, Martín Burr, Hugo Fleitas, Efraín Alegre, a lo mejor me estoy olvidando de alguien. ¿Vos crees que Soledad Núñez tiene chance allí de articular, de integrar finalmente la chapa? Yo creo que tiene chance, ¿sí? Puede. Un grupo interesante, vamos a decir. Tiene chance, claro que sí. ¿Viste que te gusta el fútbol? Sí, me gusta. ¿De qué club sos? Olimpia. De Olimpia, ahí ya nos vamos a llevar bien. En el fútbol uno cuando va avanzando de fase mira siempre las llaves de lo que quién le podría tocar acá y va a ser más fácil para llegar acá. ¿Quién te parece el más ganable de la oposición? ¿Más ganable? Sí. Uno pues cuando va a competir quiere que allá enfrente esté el más flojo, ¿verdad? Sí. Al que uno tenga más chance de ganarle. El que deje más margen para ganar. La verdad que cualquiera de los anteriores. Todos son ganables. Todos son ganables. Ah, yo pensé que todos eran difíciles. No. Todos son ganables. Pues si hay que elegir uno más ganable. El más flojito de todo. De los que mencionaste. Sixto Pereira, tal vez. Sixto no Pereira. tengo nada en contra de Sixto Pereira. Claro, no pero... estamos haciendo finalmente, como dice mi Tal hija, vez, un supositorio, ¿verdad? Estamos haciendo solamente eso, ¿verdad? A ver, ¿en la región te gusta más Bolsonaro o Alberto Fernández? Vamos a decir que no me gusta para nada Bolsonaro de la boca para Claro, afuera, ajá. pero desde el punto de vista del manejo económico, Hay más coincidencias con él. creo que están haciendo un buen trabajo del equipo, ¿verdad? Ahora lo que sale de la boca para afuera es otra cuestión. Eso no sé a quién le puede, bueno, tiene sus seguidores, Sí. ¿verdad? Pero Estudiaste muchísimo tiempo en Estados Unidos, sos licenciada, máster y doctora en economía en Estados Unidos. sí. Por lo tanto, te va a ser muy fácil esta respuesta que te voy a pedir. ¿Cómo hay que definir la políticamente a Venezuela? Un estado fallido, Un Estado fallido. sí. ¿Y a Nicolás Maduro? Es un dictador. El conflicto Rusia-Ucrania se hubiera podido evitar diplomáticamente. No sé si se hubiera podido evitar diplomáticamente. La verdad que es algo que está en un tema que estuvo en ebullición, digamos, estuvo más bien gestándose por mucho tiempo. Esto era algo que Putin tenía planeado desde hace tiempo, estuvo trabajando ahí en su paso por paso en su estrategia. Es una persona lastimosamente muy inteligente y con malas intenciones, con malas ideas. Y se llegó a la situación a la que se llegó. Yo creo que es realmente lamentable, triste ver esto, es casi increíble. Parecía que ya habíamos superado, digamos, como humanidad, como ¿verdad? humanidad este tipo de situaciones, ¿verdad? Aunque se siguen dando en otras regiones, no se esperaba esto en Europa, por más de que sea Europa del Este, Europa Central, lo que sea. Es lamentable realmente que estemos en esta situación y lamentable también porque incluso creo que la gente rusa, por un lado, está desinformada, tremendamente desinformada, queda otra vez más aislada de lo que seguían estando realmente, porque Rusia fue una potencia en algún momento, pero estaba en decadencia. Claro. Y creo que esta es la última jugada como para ver... podemos volver al rodeo y seguir siendo líderes. Muy Sí, triste. claro, muy, claro. Muy patético. Muy condenable también, por cierto. Muy condenable y creo que le salió mal la jugada, Sí. ¿verdad? No Hoy es que tiene Rusia consecuencias está que ganando. no se imaginaba. Sí, un sacrificio humano muy grande. Mucha gente perdiendo vida ahí. Claro, y la implicancia económica te quiero preguntar, porque vos sabés que a mí me pareció hasta gracioso cómo nosotros a veces, y en esto hago mea culpa, ¿verdad? Los periodistas a veces nos creemos todo, creemos que sabemos de todo, sin embargo, nos cuesta muchísimo ubicarnos en los temas, ¿verdad? Y más si es internacional y todavía más si es internacional y económico. Sí. Cuando arranca el conflicto Rusia-Ucrania, toda la prensa paraguaya, inclusive los referentes de los frigoríficos decían,
no nos va a afectar porque viste que nosotros vamos a seguir enviando la carne a Rusia. No. Detalle, al día siguiente el pago se hace a través de Estados Unidos y Estados Unidos Sí. le impone una sanción, un Claro. bloqueo a Rusia. O sea, es grande el impacto que tiene para nosotros. Es grande el impacto porque finalmente nosotros somos una economía abierta, tremendamente abierta. Nosotros dependemos de la oferta y de la demanda Sí. mundial, ¿verdad? Vendemos mucho de nuestro producto de afuera y compramos también mucho. Y muchos insumos también traemos de afuera, ¿verdad? Para la producción misma del sector agro. Tremendamente nos impacta en muchos aspectos. Primeramente, esto que mencionás, ¿verdad? Creo que la carne que se exportaba a Rusia llegó a representar el 20% Sí. más o menos de las exportaciones. Uno de los primeros 5 mercados paraguayos. Sí. Era el segundo, creo que el año pasado. Llegó a ser el primero, luego Sí. el segundo, pero digamos que más o menos 20% de la producción de carne, eso ya no se pudo vender justamente porque se decide retirar algunos bancos inicialmente y luego se fueron aumentando esas sanciones del sistema SWIFT, que es el sistema Claro. de pagos internacional, Sí. ¿verdad? Y eso, yo creo que todo el mundo estaba ya anticipando eso y que iba a ser, digamos, paso a paso ir incrementando estas sanciones. Y luego viene bueno, quiero ir retruco, ¿verdad? Porque después Rusia viene a decir, ahora recientemente dijo, bueno, si quieren comprar el petróleo van a tener que comprarlo en la moneda rusa. Sí. Y eso también fue Genera Exactamente. Entonces, ahí hay que entender que las relaciones que existen entre los países son demasiado profundas desde el punto de vista económico, ¿verdad? Entonces, las sanciones económicas Claro. son fuertes. Europa, por ejemplo, más o menos el 40% de su matriz energética está recibiendo de Rusia, ya sea gas o sea petróleo, el crudo, ¿verdad? Entonces, Rusia representa más o menos el 10% del gas, ¿verdad? Y eso tiene un impacto, estoy hablando de la oferta global, ¿verdad? Y eso tiene un impacto inmenso en todo el mundo. Algo que se hablaba es que en enero más o menos Rusia y China habían acordado una suerte de un documento de 5.000 páginas donde se juraban amistad sin límites, así era, o sea, era 5.000 páginas, pero el resumen es la amistad sin límites, que tiene un significado muy importante, ¿verdad? Entonces todo esto va decantando. Desde el punto de vista de Paraguay, más allá del tema de la carne, está también el costo obviamente del petróleo, el combustible, ¿verdad? Que está impactando también acá. Nosotros somos importadores de petróleo, entonces por supuesto eso nos afecta de manera importante. Y luego está la implicancia que va a tener todo esto otra vez ya en ese proceso inflacionario que estábamos viendo, se estaba dando por los problemas logísticos que se empezaron a tener post pandemia, y ahora esto se va a exacerbar otra vez con todo esto. Claro. Entonces, esto sí o sí va a tener implicancia para nosotros. La más fuerte, la más dura, no va a ser la carne necesariamente, no va a ser necesariamente tal vez el combustible, nos está golpeando fuerte eso. Lo más fuerte va a ser la inflación. La inflación, te iba a decir La inflación es el impuesto sin ley que le aplicamos a todo el mundo y que le golpea al sector más vulnerable más fuertemente. Fernández Baldovino el otro día, que fue presidente del Banco Central, Claro. decía el otro día la inflación más alta tuvimos de los últimos 10 años. Sí. Te quiero preguntar, ¿Taiwán o China popular? Taiwán. ¿Y por qué no China popular cuando muchos... Mira que yo coincido contigo y le mando un gran saludo a mis amigos de la Embajada de Taiwán porque son realmente geniales y yo me congratulo que ayuden tanto a Paraguay con las becas, con la universidad, que por un capricho de alguna gente hoy no podemos todavía construir. Pero para entender la diferenciación económica, no, porque está el que te dice, no, si una inversión china podría hacer casi lo que... Pero el hecho de que nosotros reconozcamos a Taiwán no significa que no tengamos relaciones comerciales con China. Pero seguimos teniendo relaciones comerciales con China. Comerciales no diplomáticas. No diplomáticas, ¿verdad? Pero sí comerciales. Y eso finalmente lo que nos importa más es mantener esa relación. Tampoco necesitamos que nos lluevan productos de China necesariamente. No sé si eso es lo que Paraguay quiere. Yo creo que a nosotros nos conviene más una relación con un país como Taiwán, donde tenemos ya establecido desde hace décadas, digamos, un proceso de aprendizaje mutuo. Ellos nos conocen muchísimo y nos han venido apoyando en diversas cuestiones. Uno de los temas que más valoro es justamente
el tema de que está haciendo, el aporte que están haciendo en el ámbito de salud. Ellos son los que vinieron a apoyarnos a empezar el proceso de digitalización que se fue dando en algunos lugarcitos, y eso eventualmente va a ser la mejor hoja de ruta para empezar a digitalizar todo el sistema y hacer cambios importantes que necesita ese sector, de mejorar la transparencia, la trazabilidad de los insumos, el uso de los recursos y las fichas médicas de todas las personas, ¿verdad?, que pasan por el sistema de salud pública. Lea, ¿cuánto invierte de su, digámosle, en comparación a su Producto Interno Bruto Paraguay en educación, y cuánto tendríamos que invertir para mejorar la educación? Creo que hoy está alrededor de 4 más o menos. 8, parece, 4. Siempre esa pregunta y siempre hacía, del 7, parece, ¿verdad? Yo no sé, alguien sacó un sombrero mágico y dijo 7 y se empezó a repetir, y después dicen tiene que ser el 7. Acá no, realmente cuando se habla de reformas, la plata, o sea, los recursos que se van a necesitar, sí, son difíciles de conseguir, no nos sobra la plata, pero cuando vos tenés claro cuál es el norte, tenés claro cuál es la hoja de ruta, existen los compromisos acordados, la plata se va a encontrar, la plata se va a dar ahí. Ahora, lo que no se puede hacer es pasar ese 7% sin tener idea de dónde va a ir esa plata, porque va a ir otra vez por el saco roto. Y el 4 bien gastado es tal vez mejor que un 7 mal gastado. Definitivamente, definitivamente. Cuando se discuta eventualmente en el Parlamento, porque se discute de manera cíclica cada tanto, tema aborto, despenalización, ¿cuál es tu postura? Yo creo que ese es un tema, bueno, finalmente está en nuestra Constitución, ¿verdad? Y la Constitución básicamente refleja lo que es la visión democrática de un país, ¿verdad?, que en democracia define hacia dónde quiere llevar esa temática, y de esa manera se tiene que volver a definir la próxima vez hacia dónde quiere ir el país. Pero mientras nos quedamos donde está la Constitución, que es defender la vida. No podemos violar la Constitución. Claro, y despenalización de la marihuana. Eso es algo que hay que analizar con mucho cuidado, ¿verdad? Yo no estoy ni a favor ni en contra, yo creo que no es ni blanco ni negro. Y lo mismo con el tema del aborto, ¿verdad? Incluso la Constitución misma da un espacio para lidiar con situaciones extremas donde la vida de la mujer o de la niña a veces, porque hay muchos casos de violación casos también. Puntuales. Donde hay que analizar con mucho más cuidado eso, porque finalmente prima la vida, ¿verdad? Se respeta eso, pero hay que tomar decisiones en algunos momentos, y bueno, eso creo que está también en el marco de la Constitución actual. Ahora, como te digo, eso tiene que ser revisado, analizado, discutido, analizado con mucho cuidado. ¿Cómo votarías vos? Y si eso, mi opinión personal, no sé si es relevante. El voto es secreto en las urnas, pero no en el Parlamento. ¿Cómo votarías voto vos? nominal, senadora Lea Jiménez. Te soy súper sincera. A mí no me interesa cómo votarías vos, pero sí me interesa saber la discusión que se vaya a dar, cuáles son los temas que van a surgir, cuáles son las preocupaciones, cuáles son las necesidades, cuáles son objetivamente los puntos que tenemos que considerar para arribar a una definición a nivel país de hacia dónde se quiere ir con ese tema. Hoy estamos con la Constitución, hay que respetarla, ¿verdad? Ahora, desde el punto, ¿cuál es la otra pregunta que me hiciste? Marihuana. Marihuana. Yo creo que, mira, hay países que probaron eso, por ejemplo, probaron el tema de la legalización, ¿verdad? Porque se veía como un potencial... incluso turístico. Económico, turístico, más allá de eso, hay que verlo. Desincentivo al consumo. Si uno va a entrar en ese camino, realmente hay que analizarlo más allá de lo turístico, que no se podría llegar, no sé si es algo que hay que, no viene por ese lado, creo que viene más por el lado de, es un insumo para medicamentos, ¿verdad? Se puede generar una industria alrededor de eso, pero si vamos a ir a ese camino, realmente tenemos que ser muy serios, muy respetuosos de lo que dice la ciencia, y de todo lo demás que tiene que tomarse en cuenta. El tema cannabis medicinal está muy bien encaminado hoy. Está muy bien encaminado, pero te digo, los estándares internacionales son los que tenemos que respetar. Montevideo, acá yo tengo varios de mis camarógrafos, les gusta esa onda, ¿verdad? Montevideo, en la plaza, fumarse un porrito, que ellos hacen. Y uno dice, ¿cambió algo? ¿Se vende menos? ¿El fisco gana algo? O sea, no hay mucho análisis de cómo le fue a los países. Sí, yo creo que ellos incursionaron. No te pongo el ejemplo Ámsterdam, que es otro nivel, ¿verdad? Incursionaron en eso, y creo que
Yo escuché varias versiones, ¿verdad? Incursionaban en eso porque ellos creo que lo pensaron fría y con la calculadora también, ¿verdad? O sea, fueron bien institucionales a la hora de meterse en eso. Sin embargo, algunas cosas no salieron tan bien, ¿verdad? Algunas cosas se desviaron, no resultó necesariamente en ingresos fiscales muy significativos en la industria. O sea, hay que pensar realmente, más allá de la marihuana, lo que hay que pensar es cuáles son, es un espacio, el que sea, ¿verdad? Un espacio que le conviene a Paraguay estratégicamente, cómo esto va a impactar en el resto de la economía, qué va a significar. No una simple votación, sino un análisis muy bien hecho. Sí, hay que llevar a otro campo. Seriamente, sí. Cuando arranca la pandemia, dicen los sectores de izquierda, y de hecho que aluden que en otros países se hizo la experiencia, vamos a crear un impuesto a la riqueza. Que si Lea Jiménez tiene tanto de caudal económico, que pague 1% de su riqueza, y con eso vamos a combatir la desigualdad. ¿Están de acuerdo con eso? No, con eso no se combate la desigualdad. O sea, yo creo que muchas veces lo más fácil es apuntar a algún impuesto que creemos no va a resolver todos los males, digamos, o todas las inequidades que existen por ahí. La desigualdad se va a resolver cuando nosotros tengamos un sistema educativo que le permita a la gente realmente adquirir las habilidades, ¿verdad? Ya sean habilidades blandas o tecnológicas, o las que se vayan a necesitar en el futuro para insertarse en el mercado laboral, en la sociedad, donde sea, ¿verdad? Igualdad vamos a llegar o igualdad de oportunidades más bien es el concepto, ¿verdad? Porque igualdad claro, no sé si es igualdad de oportunidades, igual a la cancha como para que todo el mundo pueda ahí pelear con las mismas herramientas, ¿verdad? O competir más bien con las mismas herramientas. En todo caso, si vamos a hablar de igualdad, yo siempre insisto con esto, ¿verdad? Y justo estábamos hablando esta mañana en al aire de eso en Canal 13. Yo me voy a posicionar siempre del lado de la inversión, del lado del formal, del que da empleo, del que paga seguro social, del que paga impuestos, del que invierte, porque me parece que ese es el camino. Vos y yo no podríamos estar hablando hoy en un canal privado de televisión si este no fuera el camino, ¿verdad? Y me parece que cuando analizamos tenemos que tener siempre, hay que igualar para arriba. O sea, en todo caso, no hablemos de satanizar al que tiene, sino ayudémosle al que tiene menos. También, como vos decías, estudiar mejor, a tener un mejor trabajo, a tener las mismas oportunidades que tuvieron otros, ¿verdad? Exactamente, es el acceso a oportunidades en lo que hay que trabajar, pero también hay que trabajar, como decías vos, yo creo que cuando vemos que las instituciones funcionan y cuando hay cierta confianza en los administradores de la cosa pública, creo que todos queremos contribuir, ¿verdad? Porque finalmente pasamos por las rutas, los caminos, los puentes. ¿Tomas té con tus amigas? A veces ¿Se toma todavía el té entre las amigas? Té, yo a veces me café. quedo un ejemplo así muy viejo, porque mi abuela hacía eso, ¿verdad? A veces vino también. ¿No? Vino también. Tomar, Están tomando vino. Sí. 20 amigas, compañeras de colegio, de masterado, y allá en la punta de la mesa dice alguien, en Paraguay es pobre el que quiere nomás. Sí. ¿Qué le responde? Yo le voy a decir que no es cierto. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Yo creo que hay mucha gente muy trabajadora a la que le cuesta mucho el día a día. Claro. Y conozco a muchísima gente que se rompe la espalda trabajando, pero es muy difícil salir adelante por múltiples factores, ¿verdad? El tema de la informalidad es tremendo. No es tan simple, entonces. El tema de la informalidad hace que mucha gente, ahora en el contexto de la pandemia, esas personas más vulnerables perdieron su trabajo, después ahora volvieron a ser contratados otra vez. Pero hay mucha gente, por ejemplo, en el mercado laboral que ya de repente no está, digamos, hoy... hoy salió de lo que es el desempleo, pero sigue estando vulnerable, o sea, o está simplemente fuera del mercado. O sea, hay muchas situaciones ahí, particularmente lo que es la situación de vulnerabilidad de la cual uno no puede salir así nomás. Creo que el Estado tiene un rol que cumplir en ciertos sectores, ¿verdad? Hay cuestiones a las que se puede mejorar con algunos programas. Sin embargo, esa idea de que la gente es pobre porque quiere nomás, no es cierto. El Paraguay es muy trabajador. A veces es muy difícil salir adelante cuando no hay oportunidades. Claro, no es tan simple, ¿verdad? 20:51, vamos a hacer una pausa, la última ya, después ya venimos para el cierre del programa, porque en un ratito a las 21 se llega a Carao Cruz, tanto por la pantalla de mi canal como también por la pantalla de Canal 13. Hacemos una pausa, así ya estamos de vuelta. En el Sanatorio Mersán es lo mejor para tu salud, porque es un sanatorio médico de alta calidad que cuenta con profesionales de alto desempeño para brindar a cada uno de nuestros pacientes la máxima atención y confianza con la mejor tecnología.
urgencias, laboratorios, radiografías, tomografías computarizadas y servicio de ambulancia en el corazón de Carapeguá. Sanatorio Mersant, lo mejor para tu salud. Pasta La Criolla, una empresa familiar dedicada a la fabricación y distribución de pastas, panificados y confitería. Hace 32 años llegando a tu hogar y a tu familia con el mejor sabor y calidad que solamente La Criolla te puede ofrecer y encima al mejor precio. Contamos con puntos de venta y reparto. Recordad que ahora puedes hacer tus compras a través de Delivery y Carry Out. Seguinos en Facebook e Instagram o comunicate con nosotros al tradicional número de La Criolla, al 021-372-657. La Criolla, sabor y calidad al mejor precio. Es muy liviana y rica en minerales importantes para tu salud porque posee la mejor fuente de agua mineral. En Santa Isabel estamos comprometidos con el medio ambiente, nos preocupamos por la excelencia y calidad de nuestros productos, garantizando salud y bienestar a tu familia. Encontrá agua mineral Santa Isabel en los principales puntos de venta del país. Seguinos en Instagram y Facebook o comunicate con nosotros al 0981-974-598. Agua mineral Santa Isabel te hace bien. Para que tus comidas tengan un sabor delicioso y un atrayente aroma, utiliza las salsas arcoíris. Arcoíris tiene todo tipo de salsas, salsa de soja, de ajo, mostaza, chimichurri, provenzal, también la picante y la extra picante. Además, salsa para carne de cerdo y pollo. Salsas arcoíris en venta en supermercados y despensa de todo el país. Arcoíris con sabor y confianza. Para los dolores te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol elegido por 5º año consecutivo como el analgésico más recordado de Paraguay. El Yopuchupe Quitadol. Comercial San Cayetano de Luque, venta mayorista y minorista al precio más bajo. Te esperamos con ofertas todos los días. Vení y llená tu carrito con todo lo que buscas y mucho más. Comercial San Cayetano. Bueno, último bloque ya. Pero esa le parezco a Pablo Rubín. Viste que él vende, ¿verdad? Hay que pagar. Importante, hay que pagar la cuenta. Hay que pagar el espacio, ¿verdad? Bueno, tenemos 2 minutos. ¿Cómo definir el gobierno de Mario Abdo Benítez, Lea? Y, ¿qué te puedo decir? Medio aplazado. Medio aplazado. Entonces te tengo que pedir una nota. Cuando estudiaba en la secundaria era todavía del 1 al... No, ya era del 1 al 5. 1 al 5. 1 al 5, pues bastante joven, sí. 2 años nomás nos llevamos de diferencia. Del 1 al 5, ¿cuánto le pones? Y yo diría, siendo generosa, ya me preguntaron, sí. Estoy siendo generosa, un 2 le daría. Un 2. Pero eso es porque ya te da pena más o menos. Pasa raspando. Y es difícil decir qué pasa, pero bueno. Y con una palabra que le defina. A mí me dice Marito y yo le digo irresoluto. O sea, yo miro así, le miro al presidente y rezo por él todas las noches porque si a él le va mal, nos va mal a todos los paraguayos. Va mal a todos. Pero yo le veo sin capacidad resolutiva. Yo a veces digo en broma en Radio 1, probablemente él no decida qué se come en la casa, como yo también, ¿verdad? Qué se come en la casa. Le veo tan irresoluto. Una palabra que le defina tenés. Ausente. Ausente, un presidente ausente. Un presidente ausente, sí. Y hay muchas otras palabras combinadas, ¿verdad? Pero dejémoslo ahí. Ahí, para ser diplomático, sí. ¿Verdad? ¿Cómo van a hacer la campaña ahora para el Senado? ¿Va a ser una sola lista la Honor Colorado o van a haber varias listas? Honor Colorado sí, va a tener una sola lista. Sí. ¿Para el Senado? Para el Senado. Sí, para diputados probablemente se va a discutir todavía eso, ¿verdad? Imagino que sí. ¿Y va a ganar Horacio Cartes la Junta de Gobierno? Seguro. No sabe a quién le va a ganar, porque parece que no sabemos a quién le va a ganar, no se anima nadie a competir con él. No, Marito quiere, lo que pasa es que no puede, ¿verdad? No se animan a competir con él. No puede, tendría que postergar las elecciones para que sea el candidato. Lea, gracias por venir. Gracias a vos, me gustó mucho la charla. Un placer, un gusto, sí. Un gusto realmente. Espero que te vaya muy bien con la campaña. Muchas gracias por tenerme y gracias a todos por escuchar acá el programa. Gracias, Lea. 20:58, nos vamos nosotros, ya están ahí, ya le vi a Pipo Dios, está Jorge, Claudia, todo el equipo de Cara Cruz para la tradicional noche de debate de los días domingos, tanto en Canal 13 como en Unicanal. Que pasen bien, mañana a las 3 hacemos Uno para Todos por Radio 1 y a la noche nos reencontramos en el repasador. Chau, chau.